El Camino de Santiago es una experiencia centenaria que se ha puesto muy de moda en los últimos 20 años, pero sobre la cual existen algunas confusiones por parte del público general, de los peregrinos y de los gobiernos. Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página, soy Esteban, su guía de hoy, y en este video voy a hablar de 7 grandes malentendidos del Camino de Santiago. Los malentendidos no están en ningún tipo de orden y dejamos enlaces en la descripción para acceso rápido. Y si crees que nos olvidamos de incluir algún malentendido muy importante, por favor déjalo en los comentarios. Malentendido número 1. Que hay un solo camino de Santiago. Este malentendido es el menos común y es por gente que apenas ha oído hablar del camino, o que se ha enterado del camino a través de la película The Way. También la confusión surge porque se suele hablar del camino en singular, y por otro lado, muchísimas veces cuando se habla en singular se suele referir específicamente al camino francés. En la realidad hay muchísimos caminos de Santiago. Es una red interconectada que, si bien acaba en Santiago o en Finisterre, se extiende no solo por España, sino también por Europa Occidental. Esta red alcanza sitios remotísimos como Polonia y el Círculo Polar Ártico. Esta red incluye otros itinerarios europeos como la Vía Francígena, que va de Canterbury en Inglaterra a Roma, y la Vía de San Olaf, que va de Oslo a Trondheim. Malentendido número 2. Que se puede caminar solamente en dirección Santiago. Que el camino lleve a Santiago no implica que solamente pueda hacerse en dirección Santiago. El camino puede hacerse al revés. Era la forma con la que los peregrinos de la antigüedad volvían a su casa. Aunque es una opción poco común, se está volviendo más popular. Cuando hice mi primer camino en el año 2011, vi en total 2 personas que lo hacían al revés. Durante este último camino, en el año 2022, en el francés se veían entre 2 y 3 personas por día haciéndolo al revés. El camino de regreso se encuentra señalizado con flechas azules, aunque está mucho menos señalizado. Malentendido número 3. Que el camino está desbordado de gente en verano. Este malentendido es propagado por los medios de comunicación. Hablemos primero del camino francés. El camino desde Sarria o Ocebreiro está bastante saturado todo el año según varios hospitaleros. Mientras que el tramo Burgos-León, también conocido como La Meseta, en verano suele estar vacío. Lo hace muy poca gente y en su gran mayoría extranjeros que vienen desde lejos. Y sobre los otros caminos, suelen tener menos gente en general. En el camino aragonés este verano llegamos a ser máximo 8 peregrinos en lugares que tenían capacidad para 15. Además he hecho caminos en verano como el del Salvador o el Vasco del Interior y que estén totalmente vacíos y caminar solo durante días. Malentendido número 4. Que el camino es barato. El camino es más accesible que otras alternativas de viaje, sobre todo por el costo de los albergues, pero para que sea barato se necesita mucha disciplina. Supongamos los siguientes precios al año 2022. 8 euros cada noche en un albergue en habitación compartida, donde el rango varía entre 5 y 15 euros. 4 euros para desayunar, aunque es posible no desayunar o bien gastarse mucho más. 12 euros para cada comida. Se pueden encontrar menús accesibles entre 10 y 15 euros y se puede cenar también con menú. Y otros 4 euros para misceláneos. Eso totaliza 40 euros por día. Si lo multiplicamos por la cantidad de días, el camino francés de Saint-Jean-Pied-de-Port puede costar tranquilamente 1.200 euros. Eso sin contar el costo del transporte para llegar e irse del camino. Si quieres que sea barato, tienes que minimizar las paradas en los bares y cocinar almuerzo y cena lo más posible. Y esto no es siempre posible, ya que hay albergues que no tienen cocina. Malentendido número 5. Que el camino está hecho a base de flechas. Múltiples administraciones, tanto en España como en otros países, viendo el éxito del Camino de Santiago, han aprovechado a crear sus propios caminos para potenciar sus economías. Como por ejemplo el Camino Ignaciano, que va de Azpeitia en País Vasco a Montserrat en Cataluña. Lamentablemente, estas administraciones solo se han preocupado en señalar el camino y proveer información turística. La realidad es que los caminos están hechos a base de albergues y no a base de flechas. Para que un camino tenga éxito, es necesario que haya alojamientos económicos en un porcentaje muy grande del trayecto. La falta de albergues es un problema que también aqueja a variantes menos conocidas del Camino de Santiago, como el Camino Olvidado o la Vía Marina, que va de Girona a Barcelona. Malentendido número 6. Que el trazado del camino no cambia. Existen varias razones por las cuales el camino cambia de lugar. Por un lado, la aparición de nuevas variantes señalizadas, como para evitar tramos de carretera o para que pases por algún monasterio famoso. Otra razón común es por la construcción de grandes obras de infraestructura que no respetan el trazado histórico, como suele ser con las autovías. Y por último, y el más triste, es por especulación humana. El camino es negocio, y que el camino pase por tu pueblo puede ser una muy buena fuente de ingresos.
Ya hace tiempo era conocido el caso del pueblo de Ventosa en la etapa Logroño-Nájera, que había desviado las flechas para que pasaras por el pueblo. Algo que guías como Gronce han oficializado y han rebautizado al camino original como Camino Directo. Y también hay casos más nuevos, como el de Cirueña en la etapa Nájera-Santo Domingo de la Calzada. Malentendido número 7. ¿Dónde acaba el Camino de Santiago? Parece una pregunta tonta, pero la gran mayoría de los peregrinos no saben dónde acaba exactamente el Camino de Santiago. Las mediciones en los monolitos marcan claramente distancia a un punto específico. Ahora bien, ¿dónde está ese kilómetro cero? Muchos peregrinos piensan que es la tumba del apóstol o bien la Catedral de Santiago. Lo curioso es que todo peregrino instintivamente acaba su camino en el lugar correcto, que está en el centro de la Plaza del Obradoiro. Hay una piedra en el suelo que dice Camino de Santiago Itinerario Europeo. Y un detalle de diseño muy satisfactorio, he de admitir, es que si vemos una foto satelital de la Plaza del Obradoiro, vemos cómo todos los caminos se unen en el centro de la misma forma que un diseño hipersimplificado de una concha. Si estás pensando en hacer el camino, tenemos más videos con consejos y reseñas de varios caminos, así como videos de lugares únicos de España y Grecia.